días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Ma awis un peo acá radio tocar por Anewaita, Cuyacanaka, Zapasonar, Ichukiri Cuyacanaka, Humanakaja, acá sábado 28 de marzo por Anepjataka, Oraki, San Roque, Uxana, reunión a plante trabajo abstaciñataki, 9 de la mañana, Ukaraturu por Anepjata Cuyacanaka. Humanakaja awis kipt así Hamtaje, coordinadoras, líderes, ucamaraki, obreras, humanaka por aniphat uxaro, nanaka ya tiene mawa directiva aymara y distrital alto y provincia, humanakaru ya tiene uxana abstashañan hiwasaja, wali urgente poneon ayak awist anipsma humanaka radio tok est abjata ukat port anipham kullakanak hantakis yatipks tokas, uka avison pewa nayaka radio port anewaita, ukama diosambi panay. Bolivia entera late al mismo ritmo. Llegó el momento. El partido que puede cambiar nuestra historia. 90 minutos que valen décadas de espera, de sueños, de lágrimas y de esperanza. Porque rojo es mi corazón. Este jueves 26 desde las 4 de la tarde no es un partido más, es Bolivia versus Surinam. Desde Monterrey y lo vivimos juntos. Por la Cruz del Sur Radio, con la previa, el relato y la emoción inigualable de los dueños de la pelota. Hoy no solo juega la verde, jugamos todos. Vamos a ganar. Siente, grita, vibra, porque Bolivia está más cerca que nunca de la Copa del Mundo. Vamos a ganar. Vamos todos a alentar. ¿Sabes qué pasa después que emites tu voto? El cómputo electoral es el proceso oficial donde se cuentan y verifican los resultados de cada mesa de sufragio. Este proceso se realiza de manera pública, transparente y continua, en presencia de delegados de organizaciones políticas y bajo supervisión de autoridades electorales. Cada acta revisada cuidadosamente para garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad de la ciudadanía. Los datos son registrados hasta obtener los resultados finales de cada circunscripción. La transparencia del cómputo electoral fortalece nuestra democracia. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Trabajando por elecciones transparentes. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desafortunados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende al pobre y al necesitado. Usted escucha a Radio La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. El propósito es proclamar que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La Cruz del Sur pertenece a la institución cristiana Unión Bautista Boliviana. Desde el occidente hasta el oriente, uniendo valles y montañas, llegamos a todas las latitudes de Bolivia. Somos parte de la historia de nuestro país. La Cruz del Sur, la primera radio cristiana evangélica de Bolivia. Luz que señala el camino de la vida. Servicio a la comunidad recargado. Todo lo que buscas lo encuentras en tu radio. Y ahora por Facebook Live, requerimiento de personal, agencia de empleos, ventas, traspaso, alquiler, anticrético, permutas, compra, avisos varios, entrevistas, llamadas. Tu participación solo en Servicio a la comunidad. Servicio a la comunidad. Está en el aire. Recargado. Que hace latir más fuerte el corazón. Vamos Bolivia, vamos mi selección, para alentar que
claro que sí, se vive la locura. Aunque algunos dicen, no le tengo fe. ¿Cómo es posible? Aquí sobra pulmón. Claro que sí, aquí sobra pulmón. Bo, li, via. ¡Viva Bolivia! Y bueno, nos tocó hacer deportes y nuevamente estamos en las calles caminando. Continúa este paro indefinido de los choferes. Y bueno, ya se está instalando la primera pantalla para ver la transmisión del partido por el Mercado Camacho. No hay ingreso por la calle Bueno, ni pues parte del ingreso de lo que es la Juan de la Riva, ¿no? Justamente donde está la parada del Puma Qatari. Así que si usted está con la movilidad, con el taxi, con la bici o la moto, no hay paso. Está totalmente cerrado, hay policías, hay guardias. Una infraestructura grande ahí que se está instalando para la transmisión del partido de hoy. Vamos Bolivia, vamos mi selección. Claro que sí, deje ahí por favor su pálpito en los comentarios en mi cuenta de TikTok a partir de las 9 de la mañana. Toda la información rumbo a este partido, ¿no? Esperado partido, ya estamos a horitas de disfrutar de este partido. Claro que sí, vamos la verde, vamos. Mariana nos dice buenos días. No pierde la esperanza, por favor. Es lo último que se pierde, dice. Tengamos fe en que podemos llegar al mundial. ¡Viva Bolivia!, dice por ahí. A ver, ¿qué dice la otra canción? Sufrió y así es el fútbol. Y así tenía que ser. Nada fácil para los bolivianos. Nunca es fácil nada para los bolivianos. ¿Cómo dice? Nunca es fácil para los bolivianos. No, por favor. Y claro que sí, vamos mi Bolivia. Estamos listos para arrancar también con la lectura de los avisos. Y es que podemos y somos parte de nuestra selección. Todos, ¿qué le digo? Todas las vibras. Cruzamos deditos, no sé. Pero dice, ¿qué dice Mariana? No estoy segura que gane Bolivia, pero un voto de confianza. Ahí está, estamos dándole el voto de confianza. Si gana Bolivia, ya vamos con las promesas. No vamos a comprometer el programa. Pero a ver, si gana Bolivia, ¿qué puedo hacer con ustedes? Ya. Y si perdemos, así. Ya vamos a estar ahí con los retos, me imagino. Pero qué lindo, ¿no? Que ellos ya están ahí en México, han tenido todo el tiempito ahí de poder ver, ¿no? ¿Cuál será la táctica? ¿Cuál será, pues, de pronto para sorprendernos ahí con los goles? Y bueno, tenga confianza. Y a partir de las 4 de la tarde, usted que de pronto está ahí en el trabajo o va a estar caminando, no olvide sintonizar Radio La Cruz del Sur. Tendremos la transmisión del partido a partir de las 4 de la tarde junto a los dueños de la pelota. Y bueno, ahora sí, aboquémonos al programa. Vamos dando lectura ya a los avisos para el día de hoy, jueves 26 de marzo. De pronto, fecha que estará marcando, ¿qué le digo? Marcando parte de la historia de nuestro país. Sí, ¿por qué no? Vamos con la lectura ya de esta primera tanda de avisos depositados en la ciudad del Alto, la caseta Pan de Vida. Se necesita empleada cama adentro, para la zona Sopocachi, sueldo 3.500, llamar al 730-67-392, 730-67-392, 730-67-392 con Richard. Necesito trabajador para Sao Paulo, Brasil. Una cocinera y un trabajador. Si quiere la información de este aviso, comuníquese con la señora Salomé. 680-13-679, 680-13-679, 680-13-679.
Avisos de la caseta Pan de Vida. Se requiere overloquista y rectista para la confección de chompas de lana. Se requiere overloquista y rectista para la confección de chompas de lana con o sin experiencia. Las interesadas llamar al 712-56-945, 712-56-945, 712-56-945, la dirección El Alto Valliviano. No sé si es bichota o bichón. ¿Es Oruro? No, Oruro. No es Oruro. Somos de la ciudad de La Paz. Esto no es desfile, es marcha de protesta, donde tenemos bloqueos acá. Bueno, ya no hay tantos bloqueos, le comento. Está transitable todavía, mi querida La Paz. Estamos en la sede de gobierno, Ciudad de La Paz, desde la zona Miraflores. Vamos con la siguiente invitación. Junto al consultorio jurídico Camacho Reinaga, le invita a usted a recibir orientación gratuita. Lo escuchó bien, orientación jurídica gratuita este día viernes 27 de marzo a partir de 14:30 a 18 en casos de declaratoria de herederos, cobro de deudas, asistencia familiar, anticréticos, división y partición de terrenos y casas, procesos de usucapión. Anote la dirección: en la Ciudad del Alto, Avenida Satélite 778, edificio Virgen de Copacabana, planta baja, oficina 5, frente a puertas de emergencias del Hospital Holandés. Le reitero, este 27 de marzo de 14:30 a 18, orientación jurídica gratuita. Puede comunicarse al 77 72 84 84, 77 72 84 84, 77 72 84 84. Servicio a la comunidad está en el aire. Amigos de la Ciudad del Alto, servicio a la comunidad recibe sus avisos en la caseta Pan de Vida, que atiende de lunes a sábado en el horario de 9 de la mañana en adelante. Nuestro tarifario se mantiene. Están ubicados altura ex reloj de la Ceja. Es un kiosco de color azul cuya parte superior figura el letrero de Radio La Cruz del Sur. Caseta Pan de Vida. Página web www.cruzdelsurbolivia.com. En servicio a la comunidad, puedes ofrecer tus servicios de forma gratuita. Envíanos tu audio de WhatsApp. Ofrezco mis servicios como trabajadora del hogar. Ofrezco mi servicio como costurero a domicilio. Tengo máquinas recta y over. Hago todo clase de chamarras. Buenos días. Ofrezco mis servicios como técnico en cocina, especialista. Se hace mantenimiento. Ofrezco mis servicios como niñera, trabajadora del hogar. Ofrezco mis servicios como albañil, pintor, plomero, electricista, encantarilista. Ofrezco mis servicios como vendedor de masitas. Ofrezco mis servicios como ayudante de mecánica automotriz. Ofrezco mi servicio como cuidadora de adulto mayor. 680 47 27 5. Envía tu audio al 680 47 27 5. Página web www.cruzdelsurbolivia.com. 8 de la mañana exactos, 19 minutos. Y bueno, ya llegó ahí el comentario de Paulino Quispe Pasa. Dice: buen día, si gana Bolivia, avisos gratis. Yo les diría que sí, pero el programa es de Radio La Cruz del Sur. Yo solo soy un trabajador. Oye, hablando de trabajador, estaba circulando algo en TikTok. A ver si la puedo pasar. Permítame, a ver acá. A ver, no sé, ¿dónde está? Ay, no, creo que lo he eliminado. Aquí está, ahora sí, a ver.
Vamos a ver. Sí, de pronto por este bloqueo le da flojera. Y es que sí, segundo día ya pues es mucha la exageración. Segundo día de bloqueo. A ver si puedo hacerles escuchar, pero la imagen no creo. A ver, ¿qué dice este audio? A ver. Ahora sí. Le vamos a dar el play correspondiente. A ver, ahora sí. ¿Qué hacemos? Trabaja. Tiene que trabajar. Mañana, mucho mañana. No, levántate. Mañana tiene que trabajar. Pues la no plata, tú no plata. Ya sabe, no importa si hay bloqueos. Usted tiene que trabajar. Si no, no hay plata. Tú no plata. Por eso estamos aquí, así que solo somos trabajadores nosotros, no podemos prometer avisos gratis, pero me gustaría que si gana Bolivia, avisos gratis sería, ¿no? Otro día, ¿sí? Otro día. Vamos con más avisos, ahora sí, ya me entretuve por ahí, es que la pasión del fútbol, Dios mío, es que, miren, Bolivia, después de muchos años... Ahora sí, vamos con el siguiente aviso. Se necesita rectistas con experiencia y un ayudante de costura. Se necesita rectistas con experiencia y un ayudante de costura para Sao Paulo, Brasil. Más información, número directo de Brasil, anote por favor, 5511 95 21 97 598. 55 11 95 21 97 59 8. Le reitero, 55 11 95 21 97 59 8. Se necesita confeccionistas en ropa de trabajo. Se necesita confeccionistas en ropa de trabajo para Santiago de Chile. Incluye vivienda, comida más pasaje de Iquique a Santiago. Más información al 76 53 93 84. 76 53 93 84 o al más 56 99 79 088 37, más 56 99 79 088 37. Se precisa costureros jóvenes de 20 a 25 años, costureros jóvenes de 20 a 25 años para Santiago de Chile, taller familiar, buen trato, se paga puntual. Llamar al más 56 94 81 86 64 9, más 56 94 81 86 64 9 o al 78 14 19 04 78 14 19 04. Necesito empleada cama adentro que sepa cocinar bien. Necesito empleada cama adentro que sepa cocinar bien y limpieza cama adentro con garantías. Referencias en Achumani, Avenida Alexander, lado Colegio Alemán, urbanización Jardín número 24. Preguntar por la señora Grant Chan. El número de celular 715-64-44-3, 715-64-44-3, 715-64-44-3. Avisos de requerimiento de personal. Busco un joven para la venta de telas. Busco un joven para la venta de telas. Tiempo completo de 9 de la mañana a 7 de la noche para la ceja detrás del ceibo. Sueldo 1.800 bolivianos. Más información al 62 55 81 81, 62 55 81 81, 62 55 81 81. Se requiere cocinera urgente, calle Max Paredes, cocinera para la calle Max Paredes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Llamar al 62 58 72 50, 62 58 72 50 o al 712 026 26, 712 026 26, 712 026 26. Vamos a pedir al comentario que dice: hay un departamento en Anticrético. Si van a poner más de 3 comentarios, apóyenme con 3 corazones blancos o 3 corazones cafés para que no me cierren el like.
Avisos de requerimiento de personal. Empresa de limpieza requiere personal con experiencia. Empresa de limpieza requiere personal con experiencia en limpieza de oficinas, turno mañana, tarde y noche en la ciudad de La Paz. Llamar al 699-40-367, 699-40-367 o al 788-92-262. 788-92-262. Gigantografías necesita una persona con conocimiento en soldadura en arco. Se necesita una persona con conocimiento en soldadura en arco para elaboración de letreros y trabajos varios en el Alto Zona Villa Vallivian. El interesado llamar o escribir al número 76 57 89 10, 76 57 89 10, 76 57 89 10. Avisos de requerimiento de personal. Lo mismo, Edu, por favor, apóyame con corazoncitos blancos o cafés, 3 corazones blancos o 3 corazones cafés, para que no nos cierren el live. Se requiere trabajadora del hogar múltiple con experiencia entre 40 a 55 años. Se requiere trabajadora del hogar múltiple con experiencia entre 30 a 55 años. Puede ser cama dentro o fuera para la ciudad del Alto. La interesada llamar al 76 76 0006, 76 76 0006 o al 78 88 60 00, 78 88 60 00 con la señora Elena. Avisos de requerimiento de personal. Se necesita trabajadora del hogar, turno 8:30 de la mañana, 15:30 de la tarde. Trabajadora del hogar, turno 8:30 de la mañana, 15:30 de la tarde, de lunes a sábado. Solo persona interesada con experiencia, llamar al 70 15 31 81, 70 15 31 81, 70 15 31 81. Necesito ayudante para venta de librería con ganas de trabajar. Ayudante para venta de librería con ganas de trabajar. Es para el centro de La Paz. Llamar al 780-04805, 780-04805, 780-04805 con Esperanza Yujra. Avisos de requerimiento de personal. Vamos con la siguiente convocatoria para el puesto de contador acá en la ciudad de La Paz. Tiempo exclusivo, duración de contrato indefinido. Radio La Cruz del Sur, emisora de la Unión Bautista Boliviana, con personería jurídica número 56590. Busca un contador con experiencia y habilidades para unirse a nuestro equipo. Las responsabilidades: elaborar los estados financieros de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia, realizar declaraciones ante impuestos nacionales y otros trámites administrativos, realizar los registros contables de ingresos, egresos y traspasos, colaborar con el equipo de administración en la toma de decisiones financieras, realizar la ejecución presupuestaria, realizar informes mensuales para el directorio y otros a requerimiento del directorio nacional, analizar y responder a las observaciones de auditoría interna y externa. Los requisitos: título en contaduría pública o administración de empresas, experiencia mínima de 2 años en cargos similares, conocimientos en software contable, de preferencia CIMEXoft, excelentes habilidades de comunicación y organización, capacidad para trabajar en equipo y bajo presión, disponibilidad para trabajar en La Paz, Bolivia, salario competitivo, oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, beneficios de acuerdo a la ley. Los documentos requeridos: currículum vitae, copia de título profesional, copia de carnet de identidad, membresía en plena comunión de una iglesia evangélica, preferible bautista, carta de presentación, pretensión salarial, referencias laborales. Fecha límite para la entrega o presentación de documentos: 8 de abril del 2026 a horas 17:30 en Radio La Cruz del Sur, calle Nicaragua, número 1759, zona Miraflores. Los documentos deben ser presentados en sobre manila cerrado.
Entrevistas se realizarán a los candidatos seleccionados. Si quiere más información, comuníquese al 65 61 32 78, 65 61 32 78 o al 719 78 47 1, 719 78 47 1. En minutos más vuelve Servicio a la Comunidad. Hoy la democracia se fortaleció gracias a ti. El Tribunal Electoral Departamental de La Paz agradece la participación responsable de la población en las elecciones subnacionales. Cada voto emitido, cada ciudadano que acudió a las urnas reafirma nuestro compromiso con un proceso democrático, transparente y participativo. Reconocemos también la labor de juradas y jurados electorales, notarios, personal técnico y fuerzas del orden, quienes hicieron posible esta jornada. Tu participación demuestra que juntos construimos el futuro de nuestro departamento. Sigamos fortaleciendo nuestra democracia con responsabilidad y compromiso. Tribunal Electoral Departamental de La Paz, al servicio de la ciudadanía. Y si te dijera que todavía puedes sorprenderte con el Evangelio de Jesús, no importa cuántos años llevas leyendo la Biblia, Lucas tiene algo que todavía puede sorprenderte, maravillarte o incluso incomodarte. El Centro de Capacitación Misionera te invita al curso La Misión Liberadora de Jesús, el mensaje del Evangelio de Lucas, con el Dr. Darío López, peruano, pastor, profesor en diversas universidades y facultades bíblicas latinoamericanas y autor de varios libros. Este curso es una invitación a revisitar las bases de nuestra misión, volver al texto, leerlo de nuevo con otros ojos y dejarte transformar por un Jesús que libera, restaura y pone a los últimos en el centro. Del 4 al 25 de abril, 100% online. Las inscripciones ya están abiertas. Más información al WhatsApp 623 93 828 o redes sociales del Centro de Capacitación Misionera. ¿Planeando el viaje de tu vida, pero no quieres dejar a tu mejor amigo de cuatro patas solo? En Veterinaria Mascotas Viajeras somos expertos en hacer que el mundo esté al alcance de ustedes. Realizamos todos los trámites de exportación e implantación de microchips con estándares internacionales. Además, cuidamos su salud integral con vacunas, desparasitaciones, cirugías, esterilizaciones y tratamientos especializados. Tu tranquilidad y su bienestar son nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Simón Bolívar, número 1807, justo al frente del Senasag, en pleno corazón de Miraflores. Mayores informes 745-20-264. Mascotas Viajeras. Mascotas Viajeras. Expertos en salud. Especialistas en grandes viajes. Bolivia entera late al mismo ritmo. Llegó el momento. El partido que puede cambiar nuestra historia. 90 minutos que valen décadas de espera, de sueños, de lágrimas y de esperanza. Porque rojo es mi corazón. Este jueves 26 desde las 4 de la tarde no es un partido más, es Bolivia versus Surinam. Desde Monterrey y lo vivimos juntos. Por la Cruz del Sur Radio, con la previa, el relato y la emoción inigualable de los dueños de la pelota. Hoy no solo juega la verde, jugamos todos. Vamos a ganar. Siente, grita, vibra, porque Bolivia está más cerca que nunca de la Copa del Mundo. Vamos a ganar.
Marcha de Resurrección 2026. Este domingo 5 de abril, las iglesias evangélicas de la ciudad de La Paz se reúnen en la Plaza San Francisco a partir de las 5:30 de la mañana. Nuestra marcha de resurrección se inicia a las 5:50. Ven y participa de esta gran marcha en la ciudad de La Paz. Todos juntos celebraremos el culto del alba en el Coliseo del Instituto Americano a las 7 de la mañana. Renace la esperanza. No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado. Mateo 28:5-6. Invitan Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, Iglesia Evangélica Unión Bautista Boliviana, Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, Iglesia del Nazareno en Bolivia, Ejército de Salvación, Iglesia Presbiteriana Bíblica, Iglesia Presbiteriana Reformada, junto a varias denominaciones y el coro unido de las iglesias evangélicas La Paz el Alto. Marcha de Resurrección y Culto del Alba 2026. Concentración 5:30 de la mañana. Lugar Plaza San Francisco, La Paz. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Asesoría jurídica en declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas. Procesos de asistencia familiar, incremento, disminución y cesación. Usucapión, reivindicación para recuperar tu casa. Correcciones de nombres y apellidos ante derechos reales. Cambios de jurisdicción. Trámites ante registro civil. Cancelación de dobles partidas de nacimiento y matrimonio. Procesos ejecutivos y coactivos de cobros de deuda. Anotaciones preventivas ante derechos reales. Procesos penales y todo problema jurídico. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. En La Paz, calle Yanacocha, número 982, pasando la avenida Sucre, 2 cuadras más arriba de Ex Derechos Reales, lado Comedor San Calixto. La atención, solo por las tardes, a partir de horas 15:45 a 19:30. Ahora también en la Ciudad del Alto será atendido todos los días por los abogados. De lunes a viernes, todas las tardes, de 14:30 a 19. Y en las mañanas, solo los días jueves y viernes, de 10 a 12:30. Dirección: Avenida Satélite número 778, Galería Virgen de Copacabana, oficina 5, frente a la puerta de emergencias del Hospital Holandés. En ambas direcciones será atendido por la doctora Sandra Camacho, abogada de Canal 4. Mayores informes: 77 72 84 84. También puede ubicarla en TikTok y Facebook. ¿Sabes qué pasa después que emites tu voto? El cómputo electoral es el proceso oficial donde se cuentan y verifican los resultados de cada mesa de sufragio. Este proceso se realiza de manera pública, transparente y continua, en presencia de delegados de organizaciones políticas y bajo supervisión de autoridades electorales. Cada acta revisada cuidadosamente para garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad de la ciudadanía. Los datos son registrados hasta obtener los resultados finales de cada circunscripción. La transparencia del cómputo electoral fortalece nuestra democracia. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Trabajando por elecciones transparentes. Campaña de ecografía Biosalud. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña solidaria de ecografía solo para varones. Ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos. ¿Ha notado que orina frecuentemente? Orina por las noches, el chorro urinario sin fuerza y siente dolor al orinar. Toda esta semana ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos y además la consulta médica totalmente gratis. No te pierdas esta gran oportunidad. Revisaremos próstata, vías urinarias, vejiga, volumen prostático. Ecografía prostática a 30 bolivianos. Con la opción de realizar tratamiento natural novedoso, 100% efectivo. Realice tratamiento para desinflamar la próstata y las vías urinarias antes que sea demasiado tarde. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en El Alto, en plena Ceja El Alto, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, segundo piso, oficina 8A. Suba por el ascensor, celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo.
Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Servicio a la comunidad está en el aire. Entrevistas en vivo. Entrevistas en vivo. Entrevistas en vivo por tu radio, La Cruz del Sur. Cruz del Sur. 8 de la mañana, 40 minutos. Estamos en contacto directo junto al doctor Edwin Kisber. Muy buenos días, doctor. Doctor. Doc. No tiene buen retorno, dice. A ver, vamos a ver. Creo que desde ayer tenemos el problemita. A ver, ahora sí. Doctor, ¿nos escucha? Ahora sí. Ahora sí, hemos mejorado el tema del sonido acá. Doctor, ¿cómo vamos? ¿Bolivia gana o pierde? Pues tenemos que ganar, ¿no? Esa es la ilusión que nosotros tenemos para poder estar en el Mundial nuevamente, ¿no? Después de más de 20 años. Y claro que sí, doctor, y si no, pues ganamos también nosotros con las campañas que ofrece el Centro Integral Biosalud. Doctor, coméntenos acerca de esta campaña para aquellas personas que estamos de pronto con anemias. Hay mucha gente que dice, no creo que gane Bolivia. ¿Cómo que no? Debe ser de pronto la anemia que le hace decir eso. Tenemos esta campaña de ozono, doctor. Háblenos, por favor. Claro que sí, nosotros estamos realizando esta campaña de salud para todos nuestros pacientes que se encuentran tanto en la ciudad de La Paz como en la ciudad del Alto. Recordarles que estamos con esta campaña de salud bastante accesible para todo bolsillo de nuestros pacientes. La ecografía de próstata, que es un órgano en realidad que afecta a muchos de los varones, a solamente 30 bolivianos. ¿Qué consiste la ecografía? Nosotros vamos a realizarle una ecografía de vejiga, de vías urinarias, vamos a medir el tamaño de la próstata, el volumen de la próstata, todo esto por solo 30 bolivianos, dándole a nuestros pacientes la posibilidad, una opción de que puedan realizar efectivos, ¿no? No es entendido que nosotros estamos realizando esta campaña de salud para que podamos nosotros estar, para que nuestros pacientes puedan mejorar su salud de la próstata. Recordarles que todos los pacientes a partir de los 35 años, 40 años en adelante, empiezan a presentar un crecimiento desmedido de la próstata. Y esto simplemente por la edad, ¿no? Además que por los estilos de vida poco saludables que tienen nuestros pacientes, van a tener un crecimiento aún incrementado, ¿no? Es por eso que recomendamos que todo paciente a partir de los 35 40 años se realice su ecografía de próstata. Es un estudio que es bastante fácil, bastante accesible. En realidad no es un procedimiento invasivo, es un procedimiento sencillo el cual nosotros hacemos por medio de un ecógrafo, por medio del abdomen. Les realizamos este estudio para poder recordarles que ya esta campaña termina en realidad este sábado, ya que ha sido esta campaña para todos nuestros padres, por el Día del Padre ha sido esta campaña, sin embargo la estamos alargando hasta el día sábado, en realidad esta semana más, ¿no? Entonces no desaprovecha esta alternativa que nosotros le ofrecemos a solamente 30 bolivianos, bastante accesible, sin disminuir nuestra calidad, nuestra calidad de atención a ninguno de nuestros dos centros. Así que ya lo sabe, participe de esta campaña para detectar, ¿no?, cómo anda la próstata. Ya lo decía el doctor, por el Día del Padre arrancó esta campaña, finaliza este día sábado a tan solo 30 bolivianos. Usted puede comunicarse al 670-72088, 670-72088. Doctor, denos las direcciones para que de pronto ahí los varones puedan aproximarse tanto en la ciudad de La Paz como en el Alto. En la ciudad de La Paz nos encontramos en la calle Isaac Tamayo, entre Tumuzla y Graneros, en el Shopping Tamayo, piso 1, oficina C8. No se vayan a equivocar, estamos sobre la calle Isaac Tamayo,
a unos 20, 30 pasos de la Tumuzla, pero sobre la Isaac Tamayo se encuentra el Shopping Tamayo y Biosalud se encuentra en el piso 1, oficina C8. Y en la Ciudad del Alto nos encontramos en plena ceja de la Ciudad del Alto, nos encontramos en el edificio El Ceibo Verde, que se encuentra a unos pasos en realidad frente al puente de la Ceja. Se encuentra el edificio El Ceibo Verde, bastante conocido en el desvío Río Seco. Se encuentra el edificio El Ceibo Verde, piso 2, oficina 8A. Piso 2, oficina 8A, recuerde que tiene ascensor, que cuenta con ascensor para la facilidad de nuestros pacientes. Piso 2, oficina 8A del edificio El Ceibo, Centro Médico Biosalud, para poder realizar su ecografía de próstata, para revisarle la próstata, como también para poder adquirir los productos que le van a ayudar. Son productos garantizados, son productos bolivianos, los cuales garantizan que usted va a tener una disminución del tamaño de la próstata. Vamos a disminuir esa inflamación en la próstata, va a mejorar bastante la calidad de día, ya no va a despertar en las noches para ir al baño, el chorro urinario va a encontrarse nuevamente con la presión con la que antes salía, todo esto con nuestros productos. No se olviden, somos el Centro Médico Biosalud, no se vayan a confundir. Y bueno, usted lo ha escuchado, ahí está, y si quiere más información, 670-72088. Doctor, ¿hay alguna otra campaña más que de pronto la audiencia tenga que enterarse? Claro que sí, estamos con esta campaña de salud que nosotros también la estamos realizando, donde vamos a administrar un suero multivitamínico ozonizado. No son los sueros convencionales que les colocan en otros lados o que les colocan en cualquier lugar. Este suero que nosotros estamos administrando es un suero multivitamínico, donde administramos por medio del suero muchas vitaminas, minerales, electrolitos. Y además estos sueros, recordarles que tienen ozono, son previamente ozonizados, ¿no? Ya habíamos hablado en muchas ocasiones sobre estas bondades que tiene el ozono, como desinflamante, como disminución del dolor, bastante accesible, bastante bueno para aquellos pacientes que tienen artritis, aquellos que tienen inflamación en el músculo, inflamación en las articulaciones, para estos pacientes que tienen una disminución de la energía, que se están durmiendo, aquellos que tienen anemia, aquellos que presentan dolores crónicos. Muchos pacientes presentan dolores crónicos y no pueden tener alguna solución en realidad a todo esto. Es que nosotros estamos dando este suero multivitamínico ozonizado para poder activar también las defensas de aquellos pacientes que ya está acercándose, las temperaturas ya están disminuyendo, las temperaturas en nuestro departamento de La Paz, en el Alto y en la ciudad de La Paz también ya están disminuyendo, y esto va a hacer que haya frecuentes infecciones respiratorias, es decir, influenza, COVID, resfríos, etcétera. Entonces, para poder activar las defensas de nuestro organismo, para que nosotros podamos hacer frente a estas enfermedades que son comunes en estos tiempos, pueden hacerse colocar el suero multivitamínico ozonizado para activar sus defensas y que no existan más problemas y consecuencias a raíz de las enfermedades, ¿no? Entonces, este suero multivitamínico ozonizado le sale a solamente 159 bolivianos por campaña, 159. De forma regular, estamos nosotros realizando 250, pero por campaña no dejen de aprovechar esta campaña que ya va a terminar en estos días, hasta los 159 bolivianos. Recordarles que son sueros dirigidos, muchas veces los pacientes vienen y nos dicen que tienen una enfermedad y otra, y nosotros dirigimos, no es solo suero para todos, ¿no? En ese entendido es que hacemos la invitación, suero multivitamínico ozonizado a solo 159 bolivianos, como también la ecografía de próstata para los varones a solamente 30 bolivianos. Y bueno, lo he escuchado a tan solo 30 bolivianos y la campaña de ozonoterapia 159. Gracias, doctor. Le deseamos una excelente jornada en este paro de transporte. Así es, muchas gracias, los invitamos nuevamente, somos el Centro Médico Biosalud, un centro médico completo.
Y bueno, hoy estábamos en contacto directo junto al doctor Edwin Quisbert. Recuerda que el programa solamente está de 8 a 9 y bueno, está costando poder retomar algunas entrevistas. Vamos a deber algunos audios, nos están llegando, pero lo que sí no podemos deber son los avisos antes de seguir con la segunda entrevista. Por favor, un poquito más de coordinación. Solamente una entrevista por programa sería. Ahora sí, damos lectura a los avisos, no queremos deber ya que estos avisos están ya desde el día de ayer. Vamos con este aviso: necesito persona para la atención de un alojamiento. Persona para la atención de un alojamiento y baño público en Caranavi con garante personal y domicilio actual. Referencias al 720-53-288, 720-53-288. Empresa de servicios requiere personal de limpieza con experiencia en hospitales y carnet sanitario. Llamar al 76 71 96 20, 76 71 96 20. Se necesita persona con experiencia en máquina cadenetera y overlock para taller de tejidos en lana, medio tiempo, de preferencia viva, cerca zona Villa Victoria, La Paz. Llamar al 715-35-490, 715-35-490. Preciso trabajadora del hogar múltiple, preferible señorita con experiencia y garantía. Para la zona sur, llamar al 7061-6039, 7061-6039, 7061-6039. Se necesita 2 maestros constructores que tengan conocimiento en obra gruesa y obra fina, más 2 ayudantes. Lugar de trabajo frente al Colegio Holanda. Llamar al 630-69-641, 630-69-641. Se requiere costureros para la ciudad de Potosí con experiencia en confección de overoles, chalecos, parcas. Se da hospedaje y gastos de alimentación, pago puntual. Llamar al 72 39 98 78, 72 39 98 78. Departamento en anticrético, 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, luz independiente, zona final Yanacocha, avenida periférica, teleférico Naranja. Más información con Víctor al 681 23 92 3, 681 23 92 3, 681 23 92 3. Se necesita joven o señorita para venta ambulante de donas, zona Miraflores. Más información al 62 52 73 43, 62 52 73 43, 62 52 73 43. Estamos ya en la recta final y bueno, de último momento, estamos con nuestro tiempo de entrevistas. Estamos junto al licenciado Edgar. ¿Cómo está? Muy buenos días, licenciado. A ver, es que nos vienen con entrevistas de último momento. Ahora sí, licenciado, muy buenos días. Muy buenos días, María, aquí visitando pues tu prestigioso programa. Sabemos que tienes mucha audiencia, tanto en la ciudad de La Paz como en la ciudad del Alto. Estamos de nuevo presentes, el Centro de Capacitación Privada Emprender, para invitar a aquellas personas, a aquellos jóvenes y señoritas al curso de farmacia. Sí, perdón, licenciado, usted debería seguir con la entrevista. Es que hay un ruidito que cuando ese cable no se conecta ya no escuchamos muy bien. Doctor, bueno, licenciado, por favor, háblenos del curso. Tenemos poquitos minutos. Muy buenos días, María. Bueno, estamos aquí, el Centro de Capacitación Privada Emprender. Estamos para hacer la invitación a todos aquellos jóvenes y señoritas al curso que estamos aperturando este sábado 27 de marzo, el curso de auxiliar de farmacia. Este curso de auxiliar de farmacia, a todos aquellos jóvenes y señoritas que van a asistir, les van a permitir trabajar en farmacias de barrio, en redes de farmacia o en clínicas o hospitales donde tienen su farmacia para poder atender. Entonces, para eso les sirve este curso. Este curso es dinámico y 100% práctico.
tenemos dos modalidades, modalidad presencial y modalidad virtual. Tenemos distintos horarios para la comodidad de las personas. En presencial hemos aperturado también el horario de lunes, miércoles y viernes. Tenemos turno mañana, turno tarde, y tenemos también sábados también, para los que no pueden venir en la semana a pasar clases. Entonces tenemos también los sábados, turno mañana, turno tarde. Y para aquellos que no pueden siempre asistir al presencial, tenemos también la modalidad virtual, que solamente es en las noches, lunes, miércoles y viernes. Entonces, todos aquellos interesados para obtener mayor información, tanto de horarios y qué beneficios más o menos van a adquirir a través de esta promoción que estamos haciendo por tu programa. Generalmente el costo del curso es de 900 bolivianos. Estamos con una promoción especial en tu programa, María. Solamente van a cancelar 450 bolivianos todo el curso. Aparte de eso, van a recibir el beneficio de un uniforme completamente gratuito. ¿Por qué? Porque estas clases incluyen prácticas más en farmacias de barrio para que puedan adquirir mayor experiencia. Y al finalizar el curso van a recibir 5 certificaciones, uno de auxiliar de farmacia, 4 certificados del contenido que van a llevar, y todas aquellas personas que van a hacer sus prácticas en la farmacia de la doctora, como beneficio van a recibir un certificado de trabajo que les va a permitir adjuntar a su currículum y poder encontrar una fuente laboral que sea muy accesible para ellos. Entonces, la inversión solamente 450 bolivianos. ¿A quiénes van a ir beneficiados? A todas aquellas personas que nos están escuchando, y manden a partir de este momento sus mensajes al 625-33-677 con la palabra farmacia. Reitero, todas aquellas personas interesadas que nos están escuchando en este momento y quieren ser beneficiadas con este costo especial, con esta promoción y con este beneficio, entonces manden sus mensajes por WhatsApp al 625-33-677 con la palabra farmacia. Nosotros les vamos a encargar de darles toda la información correspondiente, tanto de horarios como también del contenido y de los beneficios que van a recibir. Solamente es una sola inversión, 450 bolivianos. No es necesario que tengan experiencia o una base. Nosotros desde lo más básico les vamos a enseñar. Entonces, esto va dirigido a todo el público y también a todas aquellas personas que están relacionadas con el área de salud, como estudiantes de enfermería, estudiantes de farmacéutica y bioquímica. Realmente agradecidos con usted, licenciado, y bueno, el tiempito en radio es oro. Ya lo saben, tenemos esta promoción 625-33-677, mande la palabra parvulario para que usted, ¿cómo es? Farmacia. Auxiliar de farmacias, que de tiempito estamos viéndolo, licenciado. El programa ya está solamente una hora, a ver si tratan de coordinar un poquito mejor con nuestra secretaria. 625-33-677 con la palabra farmacia, y con tan solo 450 bolivianos usted va a tener la posibilidad de poder aprender. Mire que hay en cantidad de farmacias, usted puede abrir su farmacia, pero bueno, tiene que ver si le agrada, le gusta, y ahí está abierto para todas las edades, lo decía el licenciado. Licenciado, será hasta una próxima oportunidad. Igualmente, María, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Y bueno, ustedes lo han escuchado, gracias a Emprender se lanza este curso de auxiliar de farmacia. Mande ya la palabra farmacia al 625-33-677 y tan solo cancelará 450 bolivianos por este curso. Momento ya de despedirnos, pero como siempre debemos 2 avisos más por acá. Vamos a ver si podemos mostrarlo. Creo que no nos da el tiempito de mostrarlo. Ahora sí, se necesitan 4 ayudantes, hombre o mujer, para taller de confección de chompas con o sin experiencia, sueldo 3,000 bolivianos, incorporación inmediata. La dirección Zona Chijini, llamar al 720-72021, puede escribir también al 720-72021. Se requiere trabajadora del hogar de vestido entre 35 a 40 años, 15 días al mes, sepa cocinar. La dirección Sopocachi, preguntar por la señora Dora, 651-55 046, escriban legible por favor el número 651-55 046. Quédese en compañía de Radio La Cruz del Sur.
servicio a la comunidad recargado. Hasta aquí, servicio a la comunidad. Bendiciones. Hasta aquí, servicio a la comunidad. Bendiciones. Bendiciones. Hoy la democracia se fortaleció gracias a ti. El Tribunal Electoral Departamental de La Paz agradece la participación responsable de la población en las elecciones subnacionales. Cada voto emitido, cada ciudadano que acudió a las urnas reafirma nuestro compromiso con un proceso democrático, transparente y participativo. Reconocemos también la labor de juradas y jurados electorales, notarios, personal